Bienvenidos, esto es A Tu Salud. En el programa de hoy hablaremos sobre el síndrome del túnel carpiano y para ello nos acompaña el doctor Rodolfo Cosentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo programa de A Tu Salud. Este programa que hacemos tratando de llevarle este mundo tan atractivo de la medicina para nosotros y tratar de hacerlo participar a usted con un lenguaje fácil, con temas que son de interés. Y siempre tenemos la ayuda para llevar a cabo esto, siempre tenemos la ayuda de un amigo. Y ese amigo siempre es un tipo muy prestigioso y hoy no es la excepción. Vamos a hablar de temas de ortopedia y traumatología y contamos con la presencia de un tipo muy destacado en nuestra ciudad a nivel nacional, como es el doctor Rodolfo Cosentino. Ustedes y él me van a permitir que yo me refiera a él como Toto, como en alguna otra oportunidad ha sido Pepe o Cacho, porque esto es así como nos tratamos y entonces al aire vamos a hablar de esta manera. Muchas gracias, Toto. Al contrario, agradecido soy yo y por supuesto vamos a hablar de Toto y de Aníbal porque nos conocemos de mucho antes de ser médicos. Hace muchos años. Una cosa que él no sabe es que yo quiero dedicar unos pocos segundos y dedicar este programa a la memoria de su padre. El profesor Cosentino ha sido profesor nuestro, el papá de Toto, una figura brillante de la ortopedia y traumatología de la Argentina. A propósito, no le dije nada antes de empezar, pero bueno, vaya un pequeño homenaje de nuestro programa A Tu Salud a la memoria del doctor Cosentino. Toto, vamos a empezar con un tema que yo sé que es de consulta diaria en tu consultorio, que es el síndrome del túnel carpiano. Palabrita medio difícil, pero vos nos vas a ir aclarando qué es el túnel carpiano, cómo se manifiesta ese síndrome, qué le pasa a los pacientes. Te dejo hablar. Bien. Sí, el síndrome del túnel carpiano es un motivo de consulta muy frecuente en nosotros que nos dedicamos a la cirugía de la mano y al miembro superior. Esto arrancó ya cuando se describió, se le decía la enfermedad de los ordeñadores, porque la gente ordeñaba a mano y el movimiento de ordeñar le provocaba esta sintomatología de la que ahora vamos a hablar. Y ahora en la modernidad pasó a ser un poco la enfermedad de la computadora, del teléfono celular, claro, y de muchas cosas. En realidad, cuando muchas veces se habla del síndrome del túnel carpiano, si es una enfermedad laboral, ¿qué lo produce? Lo producen muchas cosas y a veces aparece sin que uno pueda decir pasó por tal cosa. Hay razones anatómicas, hay razones fisiológicas, hay razones laborales o de actividad deportiva también, pero en realidad es más o menos, lo sufre más o menos el 2 por 1000 de la población, pero en nosotros que hacemos eso es un motivo, en cada consultorio hay 4 o 5 personas claro, que vienen con ese problema. En realidad el túnel o canal carpiano es la región anatómica por donde pasan los elementos del antebrazo a la mano. Es una estructura que tiene como una canaleta, donde esa canaleta la conforman todos los huesitos del carpo, de los que todos alguna vez oímos hablar, aunque sea en el colegio, y esa canaleta hacia la palma está cerrada por un ligamento, el ligamento transverso del carpo, que es un ligamento duro. Entonces estamos en un túnel que es rígido e inextensible. Entonces, en definitiva, es una desproporción entre continente y contenido. Bien. Por esa canaleta pasan los elementos, ya como ya dije, del antebrazo a la mano. Esos son los tendones flexores, que son los que van a hacer cerrar el puño, y pasa también el nervio mediano. El nervio mediano da la sensibilidad al borde radial de la mano, del cuarto dedo hacia el pulgar. Digamos, del lado del dedo gordo. Del lado del dedo gordo, va del dedo anular hacia el dedo gordo. Bien. Y da la fuerza de oposición del pulgar. El pulgar puede
levantarse y oponerse y hacer una pinza de pulpejo gracias a los músculos que inerva el nervio mediano. Bien. Eso es algo que nos distingue en la escala zoológica. El único animal que puede hacer pinza de pulpejo, así dedo con dedo, es el hombre. Hay otras cosas que también nos distinguen. Bien. Pero digamos que desde este punto pero de vista... esta es una. Los monos que tienen una pinza más lateral, más de costado. Correcto. Pero no de pulpejo. Entonces, cualquier cuestión que haga que el túnel se achique, eso ya son patologías traumáticas más graves, más puntuales, una luxación de uno de los huesos, una fractura en la muñeca, en el radio, eso puede achicar el túnel y dar una sintomatología. Pero lo común, lo de siempre, lo que consultan con el síndrome del túnel carpiano puro, es cuando se inflaman la sinovial de los tendones y ocupan más espacio de lo que hace falta. Bien. Yo siempre digo, es como si en una habitación chiquita queremos meter mucha gente. Hay uno que es el más debilucho de todos los que están ahí, que es el que acusa primero la compresión. Perfecto. Y ese es el nervio mediano. El nervio mediano. Entonces, así como cuando hay uno medio apretado en una pieza, empieza a sentir, a sofocarse, a sentir, bueno, los primeros síntomas que aparecen es el dolor. Después del dolor aparece la parestesia, el pinchazo, la sensación de electricidad, siempre en ese lado de la mano. Bien. Y si lo dejamos, seguimos ocurriendo en el tiempo, va a aparecer la pérdida de la sensibilidad y después, por último, la pérdida de la oposición, de esa fuerza que tiene el pulgar para poder hacer una pinza. Y eso, bueno, en los distintos estadios hay que ir piloteándolo, manejándolo. ¿Solo la mano le duele? No, lo característico es la sintomatología distal de la mano, pero también hay una sintomatología retrógrada que incluso puede llegar hasta la axila. Hay pacientes que dicen, a mí me duele el hombro, a veces hay que distinguir un poco, porque en realidad no es el hombro que duele, sino que es la sintomatología retrógrada hasta la axila. Y de acuerdo a cómo uno posicione la mano y la muñeca, los síntomas se exacerban, ¿no? Es muy común que duela mucho de noche, es una de las preguntas que uno hace a los pacientes. ¿Se despierta a la noche con la mano dormida? Y el paciente dice, sí, me despierto a la noche y tengo que sacudir la mano. Ajá. O tengo que ir a poner, abro la canilla con agua fría y la pongo debajo del agua fría. Y eso es una de las cuestiones. ¿Por qué ocurre? Es porque cuando uno duerme, los mecanismos de evacuación, de bombeo del edema se silencian y entonces aumenta la presión en el túnel carpiano, y además porque hay una tendencia a dormir con la mano acurrucados, con la mano flexionada, sí. Y cuando eso ocurre, anatómicamente se achica el túnel y se comprime más el nervio. Tanto es así que uno de los test clínicos que uno hace para revisar al paciente es el test de Fallen, que es bajar la mano y tenerla apretada unos minutos así, y aparecen los síntomas ahí, en ese momento. ¿Por qué? Porque anatómicamente uno achica está generando la compresión en el nervio. Perfecto. Y bueno, y eso es lo que provoca eso. Después, esa compresión que provoca en el nervio, bueno, provoca un déficit de irrigación arterial, venoso, provoca algunas diferencias de iones, de transferencia eléctrica, y bueno, que es lo que al final lleva a que el nervio se dañe. Correcto. Pero así como concepto es que hay más contenido de lo que debe en el túnel. Y también hay gente que tiene un túnel más chico y otro más grande, como toda la anatomía, y que no en todos es igual, ¿no? Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Casa Ecléctica invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo,
lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54. Y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Menacho, vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55, www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. El síndrome del túnel carpiano afecta aproximadamente al 2,7% de la población general. Hay una predominancia de sexo, se da a una determinada edad, tiene influencia la herencia, contame. No, la herencia no, es un poco más predominante en las mujeres que en los hombres, pero no hay una gran diferencia. La edad es entre los 30 y los 50 años es lo clásico, pero como decíamos, con el uso indiscriminado y exacerbado del celular, ¿no? La gente que anda por la calle con el celular en la mano así, con la mano doblada en un Fallen permanente, figura, claro. Cada vez tenemos chicos más jóvenes con síndrome del túnel carpiano. Qué interesante. Cuando tenés a tu paciente en el consultorio con sospecha y por lo que nos has contado, prácticamente con 2 o 3 maniobras lo tenés confirmado el diagnóstico. No obstante, ¿utilizás alguna cosa para el diagnóstico de esto? El paciente que está viéndonos y que dice, me parece que a mí me está pasando eso. Bueno, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a estudiar de algún modo? ¿Alcanza con lo que nosotros llamamos la semiología? Bueno, la semiología es muy característica. Cuando uno golpetea la muñeca así le aparece la electricidad que va para los dedos, es el signo de Tinel. Cuando uno flexiona la muñeca también hay electricidad en los dedos. Cuando ya está más avanzado uno toma la sensibilidad y es muy diferente la sensibilidad del dedo gordo que del dedo chiquito. Se va perdiendo fuerza en el pulgar y en ese momento hay 2 o 3 cosas que hacemos. Una imagen, unas radiografías, porque no hay traumatólogo que no mire una radiografía. Claro, en el túnel carpiano no vamos a ver nada, salvo que sea un túnel, como dijimos al principio, secundario a una fractura o una luxación. Bueno, eso ya es otro. Pero el túnel clásico idiopático, de causas varias, ese túnel en la radiografía no va a decir nada. Se puede pedir alguna resonancia para ver si hay inflamación alrededor de los tendones, es de cierta utilidad, y de gran utilidad es el electromiograma, que para eso se lo pedimos a Clarita, que es la que lo hace. La doctora. Pero el electromiograma sí nos va a dar una información muy precisa en cuanto a la conducción del nervio y a la denervación y a cómo está el nervio, es muy característico y determinante. Perfecto. O sea que clínica más electromiograma tenemos que tener el diagnóstico. Y la otra cosa que hace el electromiograma es ayudarnos con los diagnósticos diferenciales si esa irradiación, ese dolor no viene de la columna cervical, no es un problema radicular. Y para eso, cuando tenemos alguna duda, también pedimos una radiografía y una resonancia de columna cervical o de hueco supraclavicular. Pero ya los síntomas son un poco distintos. En general, los síntomas del túnel carpiano son bastante característicos. De todas maneras, como es una cosa que es tan común y tan frecuente, tampoco nos tenemos que quedarnos con que viene un paciente, le duele la mano y le falta un poco de sensibilidad, es un túnel carpiano. No, hay que estudiarlo, hay que revisarlo, hay que ver todas las posibilidades y después
quedarse con el diagnóstico. Buenísimo, entonces tenemos nuestro paciente con la clínica característica, estudiado correctamente, diagnosticado en forma precisa. ¿Qué le va a pasar a ese hombre? ¿Qué le vas a proponer para tratarlo? Bueno, la primera cuestión es ver qué grado de severidad tiene ese túnel carpiano. Es decir, que no son todos iguales. No son todos iguales. Para ser gráficos, lo dividimos en leve, moderado y grave, y la clínica nos aporta, y el electromiograma ahí también es determinante porque nos dice puntualmente si el grado de compresión es leve, moderado o grave. El grado de severidad, perdón por la ignorancia, está dado por el grado de compresión. Por el grado de compresión y por el tiempo que lleva la compresión. Eso también influye en la severidad. Bien. Y de acuerdo al grado de severidad uno plantea un tratamiento. Siempre de inicio el tratamiento es médico, es incruento. Si bien nosotros somos cirujanos y la gente piensa que nos gusta operar, lo cual es cierto, nos gusta operar, pero siempre, y más cuando es un grado leve, uno plantea un tratamiento médico. El tratamiento médico es con antiinflamatorios, con corticoides, algunos gestos de rehabilitación pueden ser útiles, y una cosa que es muy útil es utilizar una férula para la muñeca, que mantiene la muñeca en posición neutra, sobre todo para la noche. Uno receta la férula al paciente y dice, y esto lo usa para dormir, y el resto del día si le resulta cómodo, si le calman alguna circunstancia, lo puede usar, pero lo importante es que la use para la noche, para evitar esa posición forzada del túnel cerrado cuando uno duerme que no se da cuenta. Entonces la férula impide eso. Después, cuando nos vamos allá hacia el grado moderado o cuando el tratamiento médico no funciona, yo a veces le explico a los pacientes, digo, mire, estamos, volviendo al ejemplo anterior, estamos en la habitación cerrada, llena de gente. Hay uno que empezó a desmayarse, entonces, ¿qué hicimos? Abrimos la ventana, lo abanicamos, le dimos alguna pastillita para que adelgacen los gordos que están ahí adentro, y no hay caso, sigue comprimido. Entonces, cuando hay alguien en una habitación que se está desmayando y hay mucha gente, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir la puerta y sacar a los que están de más. Y de eso se trata la cirugía. Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos. Concesionario oficial Honda en La Plata. Avenida 7, número 176, entre 35 y 36. Teléfono 427-0797.
Hospitac ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. Y la otra cosa, uno la puerta la puede abrir desde adentro de la habitación o desde afuera de la habitación. Y esos son los dos tipos de cirugía que uno puede hacer. La cirugía endoscópica, bien, que es con una cámara de televisión, colocándola dentro del túnel y abriendo el ¿qué es abrir la puerta? Es cortar el ligamento anular del carpo, claro, que es lo único relativamente blando que hay ahí, porque todo lo demás es hueso. Correcto. Entonces, uno corta el ligamento anular del carpo. ¿Cómo lo corta? Si es endoscópico, de adentro para afuera. Y si es a cielo abierto, o sea, haciendo un abordaje, que tampoco son grandes abordajes, es un tajito, ¿no? Uno puede abrir la puerta desde aquí. También depende un poco de la severidad. Cuando uno opera un túnel que no pasa de moderado, pero las molestias son grandes, si no hay caso, a veces indica la endoscopía. Cuando el tratamiento es severo, uno lo hace desde afuera. Y recordando a mi padre, que vos lo nombraste, yo la primera vez que entré a un quirófano a ver una cirugía, me invitó él, yo estaba en primer año, estaba cursando anatomía, pero en medicina, y me dijo, vas a ver una cirugía que es muy anatómica para que recuerdes todos los elementos que hay, y era una cirugía del túnel carpiano, que en aquella época no se hacía por un tajito chiquito así, mucho menos por endoscopía, claro, se hacía un tajo grande, un abordaje grande y se exponían los tendones, el nervio y una cirugía mayor donde uno veía realmente todos los elementos anatómicos. En esa época se operaba así. Después se fue viendo que no es que estaba mal, tenían muy buenos resultados, pero se fue viendo que achicando los abordajes igual las cosas funcionaban bien. Y la otra anécdota que me hizo entrar al quirófano después de cortar la piel. Porque dice que la primera vez lo que impresiona es cuando uno ve que se corta la piel, porque no entiende que al paciente no le duele nada ni le pasa nada. Entonces me dejó afuera, después que cortó la piel me dijo, bueno, ahora podés entrar y mirar. Y bueno, y esa fue la primera vez que fui a un quirófano, hace como 40 años por lo menos, fue en un túnel carpiano. Y ahora estamos 40 años después acá hablando de eso. Decime, Toto, recién hablaste de resultados. Sí. ¿Son mejores con alguna de las dos técnicas? ¿Prefieren o depende de la severidad la elección de la técnica? ¿Cómo lo dijiste? Son las dos. Depende de la severidad de la elección, es porque cuando uno está frente a un túnel, a una compresión severa del nervio mediano, a veces tiene que hacer algún gesto más que abrir la puerta. Entonces tiene que exponerlo al túnel, exponer el nervio, y a veces bajo microscopio o bajo las lupas uno le corta el epineuro para que se expanda por dentro también. Entonces eso endoscópicamente no se puede hacer. No se puede. Cuando uno piensa que solamente hace falta abrir la puerta, se puede hacer de adentro para afuera o de afuera para adentro. Lo que sí, los resultados a largo plazo son iguales. Bien. Y algunas complicaciones se tienen de las dos formas, porque si bien en uno no se corta la piel, casi nada más que una pequeña incisión aquí en la muñeca, hay algo que ocurre en algún porcentaje de gente, que es el dolor en el talón de la mano por un tiempo. Eso se pasa. Y se ha comprobado que tanto haciéndolo abierto completamente o por endoscopía, los que van a tener esa molestia la pueden tener igual. Pero el tener una lesión de piel más chica permite un inicio laboral más rápido, impresiona menos al paciente, se siente menos agredido, no está mal. Ahora, si medimos los resultados después de 6 meses, son iguales. Y además de la cirugía, ¿qué le van a indicar? ¿Fisioterapia, masaje? Después de la cirugía, se le indica al paciente que empiece a utilizar su mano rápidamente para las cosas pequeñas, no cargar peso. Tengo otra anécdota, si viene el caso.
Una de las cosas que nosotros siempre decíamos, las cosas, ¿qué puedo hacer, doctor? Con el vendaje puesto, las cosas de todos los días. Ayudarse para vestir, ayudarse para comer, lavarse los dientes. Hasta que yo me operé del túnel carpiano. Eso no lo sabíamos tampoco. Entonces, al día siguiente vengo y le digo a mis socios y discípulos, digo, muchachos, lo de lavarse los dientes, sáquenlo de la lista, porque cuando uno hace así para lavarse los dientes duele un montón. No pasa nada, se puede hacer. Pero digo, eso vamos a sacarlo de la lista. Pero sí, salvo grandes esfuerzos, se le permite al paciente que haga movimiento lo más rápido posible. Y después de las 2 semanas, cuando se sacan los puntos, ahí sí se lo manda a rehabilitación. Nosotros tenemos en la clínica de la mano, donde estamos, un equipo de rehabilitadores que son terapistas ocupacionales y que están especializados en la rehabilitación del miembro superior puntualmente, y en base a ejercicios y ese tipo de cosas. Uno de los objetivos de estos programas de A Tu Salud apunta siempre a la prevención. ¿Acá podemos prevenir la aparición de esto? Por ejemplo, como dijiste al comienzo, no andar con el celular todo el tiempo. Sí, la prevención está dirigida a esas cosas, a la manera de utilizar los elementos de todos los días. Y sobre todo, por ejemplo, la gente que trabaja con computadoras todo el día, usar teclados ergonómicos, usar almohadilla para apoyar la mano, no trabajar en esta posición. Los odontólogos tienen mucho túnel carpiano porque trabajan, sobre todo los que hacen conducto, trabajan mucho con la muñeca en flexión. No andar por la calle con el celular todo el día con la muñeca en flexión. Y después, bueno, la vida sana, mantenerse en peso, todas esas cosas son útiles también. Como ahí para coincidís todos. con los cardiólogos. Bueno, te agradezco un montón. El doctor Cosentino, como les dije, una autoridad en esto. Por ahora te agradezco. Se va a quedar con nosotros porque vamos a tratar en el próximo programa otros temas. Por ahora te agradezco este programa y a ustedes los saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias. No, que agradecido soy yo. Hemos llegado al final del programa. Si bien es una patología cada vez más común por el uso excesivo de la computadora, en el 90% de los casos que es bien tratado, logra paliar el dolor. Nos encontramos en el próximo programa de esto que fue A Tu Salud.